Bueno, espero que llevéis buena semana, buen día, buen mes, buena vida. Y vamos a comenzar con la clase, con la clase de hoy. Bueno, lo primero, he estado leyendo el feedback que habéis proporcionado pues, de la clase anterior. Y nada, gracias a todos. Hay cosas muy interesantes. No puedo hacerlas todas porque son muchas. Entonces, lo que trato es un poco de consenso de lo que la mayoría pues habéis comentado, ¿vale? Bien, no obstante, lo primero por lo que voy a comenzar, a ver, voy a asegurarme primero que está grabando. El último chequeo que hago. ¿Está grabando? Sí. Ok, vale. Bueno, bien, como comentaba, em, bien, he estado leyendo un poco el feedback que habéis suministrado a través de los formularios estos. Habéis comentado cosas muy interesantes. Intento amoldarme un poco pues, a la mayoría de las cosas que comentáis. No puedo amoldarme a todos, también porque sois muchos, pero bueno, entonces, algunas cosas así puntuales, por ir un poco al grano, voy a tratar de amoldar estas clases a 1 hora o 1 hora y poco, no más de las 12 para que no se haga muy tarde, ¿vale? Eso es lo primero. Voy a intentar ceñirme ese tiempo. Luego, bueno, en cualquier momento podéis interrumpirme, preguntar dudas, etcétera. Algunos, bueno, bastante la mayoría, habéis comentado el hecho de que sugerís de que hagamos ejercicios en directo en el sentido, si lo he entendido bien, de proponer una cosa y entonces parar y que lo intentéis hacer vosotros. No sé, yo es que me da la impresión de que así se nos puede ir muchísimo tiempo y así en lugar de 1 hora, hora y media necesitaríamos muchísimo más tiempo. Os sugeriría hoy intentarlo. Podéis hacer preguntas, lo que queréis. Yo voy mostrando los ejemplos de la siguiente parte de este tema y si luego veis todavía necesario que lo hagamos la próxima clase en el sentido de poner un ejercicio y que lo intentéis vosotros, es que si no creo que se hace demasiado largo. Pero bueno, dejadme que lo ponemos hoy así y si no, pues lo vemos para la próxima clase. Más cosas. Algunos pedís contrastación de diversas herramientas. Entonces aquí quería hacer hincapié en una cosa. Este curso va, como he comentado antes, del uso de herramientas de inteligencia artificial en investigación. Vamos a ver muy diversas herramientas. En las 3 primeras clases nos vamos a centrar principalmente en el potencial de ChatGPT, pero luego en los siguientes temas veremos otras que os comenté en los formularios y en el guión un poco pues, del curso, ¿no? Luego también otra cosa que me habéis comentado algunos. Algunos habéis observado este problema que hay cuando utilicéis ChatGPT, cuando utilicéis la versión gratis, al poco se acaban los intentos que podéis hacer y la herramienta pues pierde un poco su cosa. Muchas de las cosas que vamos a ver con ChatGPT se pueden ver con otras herramientas, como por ejemplo Grok, que es el de Twitter, ¿no? Y hay muchas otras. ¿Lo podéis intentar con esas? Sí, pero yo lo que os recomiendo es que hagáis una inversión mínima y que adquiráis la licencia pues, de ChatGPT Plus, ¿no? Vale, y no os preocupéis que luego en la siguiente parte todo lo que vemos de ChatGPT es aplicable a todo este tipo de herramientas de texto generativo. Luego cuando veamos a las otras herramientas como SciSpace y muchas otras, pues ahí sí que haremos un poco más pues, de comparación, ¿vale? Más cosas. Bien, es importante, esto es un comentario de profesor viejo, pero es importante no que os suelte yo aquí la chapa, sino que luego vosotros en vuestra casa pues que lo practiquéis. Si no, esto no sirve de nada. Entonces yo también procuraré, como ya hemos empezado a hacer en la clase anterior, pues de poner algunos ejercicios para que practiquéis cosas y que se vea pues si bien los conceptos claros, qué cosas no quedan claras. He visto que muchos de vosotros habéis hecho la tarea 1, habéis enviado en este formulario por lo que habéis hecho y ahora hay algunos comentarios. Pero yo creo que esa es un poco pues la idea. Esa primera tarea ha sido muy sencilla, luego veréis cómo lo iremos complicando un poco, no por el hecho de complicarlo en sí, sino porque al final el objetivo que tenemos en este curso es de desarrollar todos los procesos que al final pues, nos permitan un poco el tema de escritura de artículos científicos o de investigación que nos lo haga mucho más fácil. Entonces hay que practicarlo, ¿no? Vale, más cosas. Y bueno, entonces, en el esquema de la clase de hoy voy a intentar terminar el primer tema, que es conseguir tener el borrador básico de un artículo, dar las indicaciones y guías para poder hacerlo, porque este era el interés, este era un poco el guión del primer tema. Algunos de vosotros habéis comentado que lo de la clase anterior
que era como que demasiado básico, que si podemos ver algunas cosas que sean un poco más avanzadas, entonces, como no sé cómo y cuántos puede interesar, para el último bloque de la clase, pues veremos algunas cosas un poco más avanzadas, y si veo que hay interés o no, pues ya lo haremos un poco más extenso en la siguiente clase, ¿vale? Al final comentaremos un poco de temas pues de programación, ¿vale? No da tiempo a más. Otro comentario. Había alguien que decía, bueno, es que los ejemplos que estás comentando son todos de ciencias y yo soy de humanidades. Ah, no, esta metodología te sirve para cualquier área, ¿vale? Yo puse uno de ciencias porque es el área en la que estoy, ¿no? Pero todas las cosas que veamos se pueden aplicar a cualquier área, ¿vale? Bien, y dicho esto, vamos a empezar un poco por la tarea 1, ¿no? Entonces, bueno, viendo el formulario de feedback, he intentado hacer lo máximo para que se vea bien la letra en pantalla, que fue un fallo mío porque tengo un monitor muy grande y no se transmite bien. La letra ahora se ve, incluso aunque tengáis una pantalla pequeña. Sí, sí se ve. Sí, se ve bien, Horacio, gracias. Mejor que la Vale, otra perfecto. vez. Sí, es que la otra vez no me di cuenta y la diferencia era considerable. Vale, pues entonces, a lo que íbamos. Bien, la primera tarea, no sé cómo quitarlo. Aquí, voy a ponerlo aquí. La primera tarea, básicamente, era, como vemos aquí, es a partir de un audio no confidencial, ¿vale? En todas las tareas que hagamos, no enviéis nada que sea confidencial, nada que sea de un artículo vuestro, un descubrimiento importante, la cura del SIDA, lo que sea, eso no lo enviéis, eso lo guardéis para vosotros. Aquí, para hacer todas las pruebas, cosas que sean no confidenciales. Luego, lo que también os recomiendo, que aunque luego estéis vosotros con vuestra cuenta de ChatGPT, ya lo comentamos en la sesión anterior, no utilicéis información confidencial. En clases posteriores veremos cómo tratar todo ese tipo de temas. Bien, entonces el objetivo era, partimos de un audio, ese audio hay que convertirlo a texto, hay que transcribirlo y luego generar un esquema como el que vimos en clase. Me gustó poner un problema abierto, un problema que no admite una única solución. Quiero decir, esto se puede hacer pues, de muchas maneras, como muchos de los problemas pues, que vamos a encontrar aquí y que se encuentran en investigación no tienen solución única, ¿no? Entonces, lo de la primera parte, la de transcribir el audio a texto, eso se puede hacer de muchas maneras. Yo os compartí en el chat de WhatsApp, os compartí una aplicación que he realizado yo, entre comillas, luego explicaré por lo que significa eso, y veo que muchos pues la habéis utilizado. Esa aplicación, el problema que tiene es que de momento procesa audios cortos de, no sé, depende, de unos 10 minutos o cosas así. Otros veo que lo que habéis hecho es, con herramientas de Google, pues transcribir, hablar directamente al ordenador para convertir en texto. También se puede hacer. Entonces, esa parte no me voy a meter porque no es tan concerniente a nuestro curso, pero esa parte se puede hacer pues, de muchas más maneras. Incluso hay una muy interesante que es la siguiente, que os la comenté el otro día, que veréis. A día de hoy, espero que no me falle en el directo, todos los sistemas operativos tienen un sistema de dictado en el cual tú haces así. Vale, hola, por favor, escribe lo que te estoy comentando ahora mismo. Vale, no me está funcionando. Cosa del directo. Pero no me voy a poner a probarlo. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que la parte para transcribir de audio a texto, tenéis tanto la herramienta que os he pasado por el chat de WhatsApp, que de momento no es muy profesional, luego explicaré por qué. Y luego yo lo que os recomendaría es, hay muchas herramientas online que te permiten hacerlo. Yo os recomendaría esta, yo es la que suelo utilizar en mi ordenador, Mac Whisper. Para Windows seguro que hay otra herramienta parecida. Luego, si a alguien le interesa, que me lo diga y le paso el enlace, ¿vale? Es una herramienta que te convierte, utilizando la CPU de tu ordenador, pues te convierte el audio a texto y puede procesar audios de 1 hora, de 2 horas, no tiene tanto límite. El único problema es que utiliza bastante la potencia del ordenador. Bueno, pero esa es la parte, yo creo que la menos importante. Al que le siga quedando alguna duda, pues que lo pregunte luego por el foro, el grupo de WhatsApp o lo que sea.
La siguiente parte sí que era pues la más importante, donde a partir de la transcripción, la transcripción de ese audio a texto, lo que comentábamos era cómo generar un esquema, un resumen esquemático con viñetas, perdón, de las ideas principales de manera concisa contenidas en dicho audio. Vale, entonces aquí, bueno, he estado viendo esto, primera cosa, esto se puede hacer de muchísimas maneras. Yo he propuesto una tarea muy general, que se puede hacer pues, de muchos modos distintos, y entonces he observado todos los que habéis entregado la tarea que sois 10, pues lo habéis hecho correctamente, y aquí solo destacaría dos cosas importantes, que son las siguientes. Cuando le pedimos una tarea a ChatGPT, si se la pedimos de manera muy abierta, por ejemplo, muchos habéis puesto en vuestros comentarios, te paso la transcripción del audio de no sé qué y me haces un esquema. Algunos simplemente habéis puesto un esquema o un esquema y poco más. Y ya ha medio funcionado, ¿vale? El problema, cuando no le damos instrucciones muy precisas, y eso es un problema importante, es que se lo dejamos todo muy abierto a que haga lo que quiera y te puede salir cualquier cosa. Entonces, eso puede ser problemático. Yo ahí lo que os recomiendo, que cada vez que le pidáis una cosa, podáis ser pues lo más esquemáticos posibles, lo más detallados posibles. Por ejemplo, aquí hay una tarea de Sergio Collado, Universidad de Oviedo, imagino, ¿vale? Entonces, el prompt que él ha utilizado, veis, bueno, él ha obtenido aquí un esquema bastante conciso con sus viñetas en formato numérico, etcétera. Y luego, si vemos brevemente su sesión, no sé si Sergio está aquí o si quiere comentar algo. Vamos a ver cómo lo ha hecho, muy brevemente. Estamos compartiendo la sesión que él ha hecho. Y entonces, si nos vamos un poco al principio, bien, entiendo que la letra ya se ve más grande. Si no se ve bien, me lo decís y la hago un poco más grande todavía. Aquí lo que comenta es, genera un resumen esquemático con viñetas, con las ideas principales de manera concisa, podría no ser concisa, etcétera, contenidas, identifica subideas, etcétera, etcétera. ¿Veis? De modo que tenga un esquema de profundidad 3. Esto además creo que es lo que os sugerí yo en la clase anterior, pero bueno. Entonces, si lo haces así, cuanto más, de manera más concisa lo haces, más fácil lo estás poniendo para obtener el resultado que quieres. Y aquí, bueno, aquí parece que le ha salido muy parecido como comentábamos, como podéis ver. Luego le ha pedido que lo haga repetirlo con viñetas numéricas y bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo habéis hecho bastante bien, pero solo os comentaría eso, que las instrucciones que le pidamos, cuanto más concisas, pues mucho mejor, ¿vale? Para que nos haga caso. Y bueno, hasta aquí lo de la tarea 1 y los comentarios generales del formulario de feedback. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Comentar lo que sea, os tenéis que involucrar un poco, si no, soy yo aquí solo soltando la chapa y es un poco más pesado, ¿eh? No sé, cualquier curiosidad que tengáis, ¿vale? Bueno, aquí veo que en el chat estáis poniendo una herramienta que se llama AdTrain, una herramienta offline de uso libre. Horacio, necesito la clave de Sí. acceso. Hola, Horacio, esa la agregué yo, esa herramienta. Lo bueno de esa herramienta es que no te deja el texto que vas a transcribir en la nube, digamos, en ninguna parte. La bajás Vale. en tu compu y haces ahí la traducción. No te genera esquema, eso sí. Solamente hace una traducción. Vale, perfecto. Vale, pues no sé, si no tenéis ningún comentario más de la clase anterior ni de la tarea 1, ya pasamos al lío denso, ¿vale? Bien, pues vamos a por ello. Entonces, nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Entonces, la parte de hoy tiene un componente teórico importante, que claro, es que es necesario. Entonces, bueno, en la clase anterior, en lo que terminamos, pueden ver, bueno, cómo procesar un poco con ChatGPT, cómo acortar textos. Perdón, ¿se ve ahora mismo las diapositivas?
Creo que no. No. No, te quedaste en la tarea del curso, en el formulario. Estás compartiendo todavía la tarea, sí. Ups. Vale, se ve ahora mismo. Vale. No. Quizás Vale, a ver, un momento. es que tienes que dar la Son cosas del... Lo que debes hacer Sí. es compartir la ventana. porque o toda la Ujú. pantalla para que lo que aparezca en tu ordenador. Sí, y ahí puedes elegir, sí. Sí, no. Es que estoy utilizando otra herramienta y no me permite hacer eso. Voy a probar una cosa y si no, entonces sí que compartiré pantalla. A ver. Y compartir ventana. Y entonces seleccionas justo la de la presentación. En vez de pantalla, compartir ventana. No, no me funciona. Vale, creo que ya sé lo que es. Si cierras la tarea, A ver, un momento. Captura. Ahora se ve, ¿no? No, todavía no. Switch cámara. ¿Ahora tampoco? Vale, vale, ya sé lo que pasa. Un momento. Vale, ¿habéis notado algún cambio en pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Ahora se ve tu presentación, pero en modo presentación con diapositivas. Ahí presentación a modo completo. Ahí está perfecto. Vale, una movida del directo. Estoy utilizando una herramienta nueva y no me ha funcionado bien. Bueno, cosas que pasan. No vuelve a pasar. Vale, entonces,
lo que comentábamos, el día anterior vimos todas estas partes que son los elementos mínimos para poder trabajar con texto en ChatGPT. No lo voy a volver a repetir. No sé si tenéis alguna duda. Bueno, vimos también los fundamentos básicos. Esto se puede hacer de manera, cada una de estas cosas se puede hacer de manera mucho más elaborada. Hay muchos detalles que son muy curiosos y que iremos viendo más adelante. Pero bueno, yo creo que los básicos ahora mismo son saber resumir texto, interactuar con ese texto, reescribir texto, extraer patrones de documentos que nos interesen y luego esos patrones utilizarlos como plantilla. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, ya jugando un poco con todo. Entonces, bueno, si no tenéis ninguna pregunta sobre esto, ya paso a la chicha de hoy. Bueno, pues entonces, lo que voy a tratar de comentaros hoy es de cómo tener un borrador bastante elaborado de un artículo, ¿vale? Aunque todo lo que vamos a ver aquí sirve para artículos científicos, artículos de investigación, sirve para lo que sea, ¿vale? Para un chiste, sirve para cualquier cosa. Entonces, voy a decir cosas obvias que me parecen importantes. Lo primero que hay que tener en cuenta al querer escribir nosotros sobre nuestro artículo es que lo que tenemos que tener claro son las ideas, ¿vale? Las ideas que queremos transmitir. Ese es el primer punto, que parece obvio, ¿vale? Esto no va a ser una clase de filosofía, no os preocupéis, pero lo que quiero decir con ello es que el proceso de escritura, tal como lo voy a intentar de transmitir yo, es que, por ejemplo, en un artículo científico, típicamente tenemos o de humanidades. Cuando digo artículo, me refiero a ciencia, humanidades, lo que sea, ¿vale? Tenemos las partes típicas, puede ser introducción, metodología, etcétera. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro, si no, lo que yo os cuento aquí no va a servir absolutamente para nada, y ese es el problema, tenemos que tener claro las ideas principales que tenemos que queremos transmitir. Tenemos que tener claras la arquitectura de las ideas, ¿vale? Las 5, por ejemplo, ¿cuáles son las 5 principales ideas que queremos transmitir en la introducción? Las 5 principales ideas en métodos y así sucesivamente. Si no tenemos eso claro, no podemos hacer nada. Entonces, como comento ahí, nuestra lista de ideas. ¿Cómo se puede hacer esto en la práctica? Pues veréis, hay muchas maneras en que se puede hacer esto. Yo os recomiendo, voy a abrir un documento Word y para que se vea el ejemplo lo voy a intentar plasmar ahí. Voy a abrir un documento en blanco. ¿Vale? ¿Se ve en pantalla? Sí. Ahora sí que veo lo que tengo en pantalla. Vale. Entonces, voy a decir cosas que a algunos le pueden parecer bastante obvias, pero que son importantes, ¿vale? Entonces, vale, vamos a suponer que tenemos nuestra introducción, nuestros métodos, etcétera. Bien, entonces, como comentaba, tenemos que tener claro las ideas que queremos transmitir. ¿Alguien de los asistentes quiere que trabajemos con un borrador que tenga ahora mismo en trabajo o me lo invento sobre la marcha? Como queráis. Bueno, pues me lo voy a inventar sobre la marcha, ¿vale? Es un poco irrelevante porque cuando veáis el proceso vais a ver que el proceso se puede aplicar a cualquier cosa y luego os voy a poner de tarea pues que generéis un borrador pues lo más real y fidélico posible. Entonces, vamos a suponer que mi artículo trata sobre efecto del consumo de cafeína en el rendimiento deportivo. Alguien dijo en los comentarios que era un poco lento ir escribiéndolo en pantalla y que lo tendría que tener preparado, pero no me da la vida a tener tantas cosas preparadas, lo siento. Entonces, vale, esto es un paper que yo creo que se entiende bastante bien por la idea, cómo influye la cafeína en que un atleta pueda correr más rápido, más lento, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que os tenéis que involucrar un poco en esto y aunque sean cosas evidentes, vamos a sugerir 5 ideas que podrían estar en la introducción. De momento,
vamos a suponer que esto es un estudio, es un artículo de revisión, por ejemplo, o una meta-revisión de la literatura, y alguien ha leído todos los trabajos donde se comenta cómo afecta la cafeína al rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, ¿qué 5 ideas reflejaríais en la intro? ¿Alguien quiere sugerir algo? Yo estoy Yo tomando café ahora. comenzaría por poner el principal problema del efecto de la cafeína sobre el rendimiento deportivo. Vale. Más cosas. ¿El tipo de investigación qué es? ¿Se trata de una investigación de revisión de literatura o si fue una Vale, investigación? Ujú. vale, correcto, correcto. Vamos a suponer que esto es un artículo de revisión, como comentábamos antes. Es un artículo de revisión, ¿vale? Porque también cada género tiene sus cosas, ¿vale? Entonces, esto no sería una idea que va en la intro, ¿vale? Es simplemente para que sepamos que estamos con un artículo de revisión. Entonces, bien, más ideas que sugeriríais para la intro. Pues hablar un poco sobre el rendimiento deportivo, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué es el rendimiento deportivo? Lo voy a poner un poco a atropello, y también es importante que veáis que me puedo equivocar al escribir porque no debe ser muy problemático. ¿Cómo se evalúa? ¿En qué consiste? Etcétera. ¿Vale? Más cosas. Y lo mismo sobre el café. O sea, características del café, qué sé yo, contenido, propiedades químicas, no sé, algo que impacte y que después permita relacionar con el rendimiento deportivo. Ok. Vale, más Rela- cosas. Relación de la Adelante. cafeína con los de la actividad cerebral y el desarrollo físico, Cerebral y desarrollo físico. relacionado con la atención. Atención, etcétera. Vale. ¿Alguna idea más? 5 ideas. Nos falta una. Eh, ¿Algún estudio estadístico qué sé yo, de los últimos 5 años en los deportistas latinoamericanos o en las Olimpiadas, ponte? Vale, bien. Bien, bueno, tened en cuenta que estamos improvisando un poco, entonces no nos va a salir una cosa con una lógica absoluta, porque lo que quiero es que se vea un poco el ejemplo, ¿vale? Pero bueno, creo que la idea del artículo está clara. Vamos a ver cómo afecta la cafeína al rendimiento deportivo, y vamos a suponer que este es un trabajo donde nos planteamos en la introducción este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, nosotros ahora queremos trasladar esto a texto, ¿vale? Insisto, las ideas no están planteadas de manera así muy concisa, pero vamos a suponer que queremos traducir esto a un texto de la manera más elegante posible, ¿no? Entonces, antes de meternos en ChatGPT, vamos a recordar que ChatGPT no hace magia, ¿vale? Muy importante. ChatGPT no hace magia ninguna. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer ahora mismo, bueno, voy a volver a la pantalla del PowerPoint, ¿vale? Como comentaba, necesitamos un orden lógico, que de momento lo tenemos así, ¿vale? Y bueno, habría que hacer lo mismo para el resto de secciones, para métodos, resultado, discusión, bla, 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 pero el proceso se va a ver igual si nos centramos únicamente en una sección, y hoy nos vamos a centrar solo en la de introducción, si no, no nos da tiempo a verlo. Vale, entonces vamos a suponer que tenemos una especie de volcado inicial y tenemos la versión 0 o V0 de las ideas principales que queremos tratar en esa introducción. ¿Vale? Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, preguntas para vosotros. ¿Creéis que nos faltan cosas ahí antes de meternos con ChatGPT? Y si nos faltan cosas, ¿qué creéis que nos faltaría? Bueno, obviamente aquí nos faltan muchos detalles. ChatGPT, obviamente, uno puede coger todo esto, ¿vale? Uno podría coger todo esto y decirle, mira, em, em, quiero escribir
quiero escribir voy a hacerlo más grande, un artículo de revisión con el título efecto del consumo, y para la sección introducción tengo las siguientes ideas. Y entonces me voy a mi documento, las copio y se las pego, ¿vale? Eso sería de parvularios o infantil, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues muy bien, lo voy a intentar y nos va a hacer aquí una serie de cosas, ¿vale? Bien, bueno, yo personalmente ni me lo voy a leer. Tengo muy poca fe en lo que está poniendo. Bueno, independientemente de lo que yo crea, ¿qué os parece lo que está escribiendo aquí? ¿Le veis algún problema? No sé, ¿qué opináis de este texto? Para mí el problema es que solo con la introducción no podemos hacerlo razonar, digamos, ¿me entendés? Porque Correcto, es como que correcto. está todo incompleto. O sea, seguramente cuando yo le pongo la metodología me va a cambiar la introducción también. Y si le pongo el desarrollo, me la va a volver a cambiar. Y si le pongo, suponete vos digo, bueno, la revisión del estado del arte de los últimos 5 años de acceso libre en español, también me lo va a cambiar. Totalmente O sea de acuerdo. tenemos Totalmente de que poner acuerdo. todo. Ese es un punto importante, ¿vale? Y ese punto lo veremos más adelante. Pero de momento, bueno, Yasmín dice, necesitamos las referencias. Eso lo veremos en el siguiente tema, ¿vale? Porque eso necesita un tema entero, ¿vale? Pero bueno. No, es que yo le entiendo a Yasmín. Ella quiere decir que él tiene mucha información ahí, pero no dice de dónde la sacó. Ah, vale. Que ese es No lo uno he de los entendido. problemas que tiene, y Vale. otro de los problemas que es lo que pasa cuando le Correcto. pedimos al chat que escriba así tan en el aire, él Vale. pone cosas muy rimbombantes y muy Correcto. generales. Ujú. Vale. La misma Sí, respuesta que he dado. Es perdón, la misma. Sí, Beatriz. a mí me pasó con el tema de normativas legales, que te cita leyes que no existen. Dice ley 23.128 sobre datos personales y la vas a buscar y Correcto, resulta sí. que es otra ley. Y Correcto, después te vale. dice, perdón, me equivoqué. Vale, no pasa nada. La misma respuesta que os he dado antes. Eso lo veremos en otra clase. Porque efectivamente es un punto importante que muchas cosas se las inventa, no tiene referencias y las referencias que te pone se las puede inventar. Entonces dedicaremos una clase específica, o a lo mejor quizás 2, a encontrar referencias completamente válidas. ¿Vale? Entonces ese punto de momento lo aparcamos. Vale. Pero no obstante, habéis levantado un punto importante. Ahora mismo solo estamos haciendo la introducción, ¿vale? Pero un texto, un artículo, es como un órgano completo donde cada parte depende de las otras. Y entonces, claro, cuando tengamos la parte de métodos, todo estará entrelazado. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en únicamente la introducción. No obstante, aquí hay más problemas. Desde mi punto de vista, al menos. Aquí hay más problemas. A ver si alguien levanta algún problema más. Independientemente del tema de las referencias, que es importante, independientemente que no tenemos el resto del documento y que no está conectado, ahora mismo es algo aislado, ¿no? Pero aquí hay más problemas. Y esto está, bueno, por no enrollarme más, y esto está muy relacionado con lo que hemos comentado antes de la tarea de generar el esquema de un documento. El ejemplo ese que os he puesto, cuando no le decimos nada, cuando le damos muy poca información, correcto, Tatiana González, la estructura de la introducción, ¿vale? Básicamente, lo único que le hemos dado de la introducción es esto. Son 5 ideas y le hemos dicho, toma 5 ideas, búscate la vida y genérame algo, ¿vale? Entonces, bueno, y como dice José Ramón, ha repetido patrones, etcétera. Entonces, es más, el texto
es relativamente 1, 2, 3, 4, 5, son 5 párrafos, es mucho texto para las pocas indicaciones que le hemos dado. Entonces, aquí no nos podemos fiar mucho. Eso por una parte. Y luego, como comentamos antes, un texto son al final ideas. Solamente le hemos dado 5 ideas. Entonces, lo que quiero decir, aquí necesitamos más información, necesitamos más ideas. Y esto va en relación, creo que lo ha comentado Tatiana, la estructura de la introducción, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que haría es que necesitamos, uno, más información y necesitamos pues una estructura un poco más detallada, ¿vale? Entonces, yo por lo que abogaría aquí es por decir, vale, vamos a suponer, primero, que me quedo con estas ideas. Estas son las 5 ideas que quiero tratar en la introducción. Entonces, el siguiente punto importante es el siguiente. Ya tenemos ese volcado inicial. Ahora yo a lo que procedería es iteraciones para revisarlas, eliminarlas, ampliarlas, etcétera, y obtener lista V1. La versión 1 es cuando tenemos un esquema más detallado con ideas, subideas y subideas, ¿vale? Entonces, eso veremos ahora cómo obtenerlo. Pero básicamente, esto es como si estéis con un colega vuestro, alguien que es de vuestro campo, y le decís, mira, Pepe, voy a hacer un artículo sobre este tema y estos son mis puntos de la introducción. Y le pides la opinión a esa persona para que te diga si esas ideas le parecen buenas o no, si él piensa que hay que añadir alguna idea más, que hay que quitar otra idea, etcétera, ¿no? Imagino que habéis tenido esa experiencia alguna vez, ¿no? Entonces aquí yo creo que ChatGPT puede ser útil como una especie de compañero de feedback, aunque hay que tenerlo con mucho cuidado. Es decir, yo lo que haría aquí es, vamos a olvidar lo que hemos hecho anteriormente, toda esta generación, vamos a olvidarla, y yo lo que le diría es, oye, las ideas iniciales que te he propuesto al principio, ahora lo que le quiero pedir es si, según su punto de vista y para un artículo de revisión de este tipo, si considera que me faltan o me sobran o qué opina sobre esas ideas. Eso se puede hacer o no se puede hacer. Yo podría pedirle opinión, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema si le pido opinión? ¿Qué opináis? Ahí puede haber un problema importante. O sea, la originalidad, porque al final va a resultar todo de lo que piensa el chat, digamos, no de mi propia Correcto. cabeza. Claro, exactamente. Ese es un problema importante, ¿no? Por tanto, las ideas las tengo que generar yo. Eso ya es una cuestión de ética también. En fin, no me quiero meter en temas filosóficos, pero bien, las ideas de partida deben ser nuestras, ¿vale? Pero bueno, yo lo que sí que puedo hacer es, vale, cuando ya tengo esas ideas claras, ya tengo las ideas claras que quiero tratar, ya porque las he comentado con un amigo, también puedo pedirle feedback, ¿vale? Puedo pedirle feedback, pero tengo que ser consciente pues, de lo que estoy haciendo. El siguiente punto sería ampliar esta estructura, es decir, lo que estamos llamando la creación del esqueleto, ¿vale? Y donde tenemos que tener claro pues el tipo de documento que vamos a crear. En nuestro caso hemos dicho que es un artículo de revisión y su estructura, ¿vale? Entonces aquí normalmente habremos decidido ya a qué revista, a qué journal vamos a enviar nuestro trabajo y entonces ese journal pues tendrá una guía de autor determinada y te dirá, mira, la sección de introducción, por ejemplo, tiene que tener, qué sé yo, 2 páginas o 4.000 caracteres máximo de extensión o lo que sea, ¿vale? Y ya tenemos una serie de restricciones para crear esa sección, ¿vale? Siguiente paso. Tenemos que ajustar la lista de ideas a la estructura que nos pide esa revista. Y aquí obviamente lo podemos hacer sin ChatGPT o con ChatGPT, pero el curso va sobre herramientas, entonces vamos a ver cómo lo haríamos con ChatGPT. Bien, entonces para mí el siguiente paso sería crear una estructura más detallada de lo que quiero comentar. Es decir, si al final decido
meter esta idea, aquí tengo estas 5 ideas, si decido meter esta idea en el artículo, la tendría que detallar un poco más y proponer qué subideas consideraría, ¿no? Entonces, voy a hacer otra vez el ejercicio, voy a improvisar un poco. Me lo voy a inventar sobre la marcha, tenga sentido o no, porque lo que quiero es que sea un poco el ejemplo. Problema del efecto de la cafeína. Entonces, imagino que lo que comentaría es, pues, no sé, puede poner nervioso, puede producir dolor muscular, me lo estoy inventando, puede producir heridas, no sé, me lo estoy inventando ahora mismo, ¿vale? O dormir poco también. También puede Hiperactividad. ser dormir poco, hiperactividad, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Vamos a suponer que tengo esto. Entonces, como veis, no estamos hablando todavía ni de ChatGPT ni de nada. Estamos hablando de que el esquema de ideas lo tenemos que tener claro. Yo por lo que abogaría es hacer lo mismo una vez haya aceptado todas estas ideas. Esto le tengo que dar varias vueltas. Una vez que las he aceptado, incluso yo me suelo ir a nivel de subideas, ¿vale? Por ejemplo, puede poner nervioso. Te puede dejar ciego. Puedes tener pérdida auditiva. No lo sé. Veis que lo estoy comentando en directo y estoy hablando al mismo tiempo. No puede ser muy, muy original, pero intentaría llegar a un esquema de ideas de este tipo, de profundidad 1, 2 y 3, donde tengo todas las ideas, subideas y subsubideas que quiero tratar en el artículo. ¿Vale? ¿Vale? No sé. Entonces, una vez que tuviera esto, no me da tiempo de hacerlo en directo, yo aquí ya lo que sí que haría, vamos a suponer que tenemos este párrafo, tenemos este trozo. Yo aquí ya sí que me iría con la estructura completa, tendría que tener la estructura completa de la introducción, ¿vale? A nivel esquemático, hasta nivel de profundidad 3, y entonces yo aquí sí que me podría ir ya a ChatGPT y decirle, mira, esta es la estructura detallada, esquemática de la introducción de mi artículo. ¿Me podrías sugerir un texto versión 1 para la introducción? Eso sería lo primero que puedo hacer. Y entonces me generaría un texto mucho más seguro, mucho más acorde con mis intenciones que lo que hemos hecho antes. Porque básicamente le estamos dando mucha más información y están ahí nuestras ideas. ¿Vale? No obstante, ahí también tendríamos una serie de problemas. Vamos a intentarlo. Entonces, bueno, os pido rápidamente si podéis sugerir, para hacerlo lo más realista posible, vamos a trabajar esta idea, si podéis sugerir algunas ideas más aquí. No sé, puede producir dolor muscular, Calambre. no sé, calambre, Hinchazón en los pies, qué sé yo. Artritis. ¿vale? Luego puede producir herida, no sé. Decidme vosotros cosas para que piense lo menos posible. Rasguños. Heridas superficiales. Moretones. Vale. ¿Qué dice? ¿Dormir poco? Sí. Ahí podrías ponerle en dormir poco, ¿cómo se llama? Cuando se te cambia el sueño de noche y de día. El jet lag, ¿no? El jet lag. Ritmo circadiano. Vale. Hiperactividad, violencia, Ansiedad, depresión, depresión, etcétera. bipolar. Vale. Claro, Vale. bueno, Vale, pues sí, vale, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ya está bastante completo, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer lo mismo para el resto de ideas. Tendríamos que hacer la misma cosa. Pero bueno, ya tenemos al menos la primera idea de la introducción, suponiendo que todo esto fuera correcto, que no lo es, porque nos lo hemos inventado sobre la marcha. Entonces yo aquí ya sí que me iría a ChatGPT y le diría, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Voy a escribir
cafeína en el rendimiento deportivo. Y entonces, para la sección de introducción, te desgloso en detalle la primera idea que quiero tratar. Aquí le digo que se la desgloso en detalle. Y entonces ahora se la podría decir a continuación. A continuación la puedo pegar. La pegamos. Y entonces va a intentarlo. Aquí hay un pequeño problema. Vale, ya está escribiendo cosas, habría que comprobarlo, etcétera. Entonces, lo esperable sería que este texto que nos está escribiendo lo haga con el mismo orden de ideas que le hemos puesto aquí. ¿Vale? Lo esperable sería eso, pero no siempre funciona, no siempre funciona. Entonces yo, para mejorar lo que está haciendo, independientemente de lo que pone, de momento no lo vamos a mirar, yo mejoraría este texto del siguiente modo. Yo le diría, reescribe el texto anterior exponiendo las ideas en el mismo orden que te las he comentado. Eso por una parte, ¿vale? Y luego, esto ya no es un fallo, pero hay un tema importante aquí, que es el tema del lenguaje y el tema de estilo. No sé si sabéis lo que quiero decir. Lo hemos comentado previamente. Que debe ser en un lenguaje académico, un estilo formal, estilo académico y formal, no sé. Claro, claro. A ver, si estamos escribiendo un artículo académico, ese debe ser el estilo, ¿no? Pero bueno, estábamos comentando que esto que vamos a ver aquí sirve para escribir realmente cualquier tipo de documento. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es el tipo de documento que queremos escribir, que ya hemos dicho que va a ser un artículo de revisión. Como dice Tatiana, lo más normal es que sea un estilo académico, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que estilos académicos hay muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer esto mejor? Pues hay varias maneras. Insisto, cuanto más detalles le demos de lo que queremos hacer, más eficiente será. Entonces yo aquí tendría en cuenta una de las siguientes cosas. Por ejemplo, me iría a la revista donde lo quiero enviar. Voy a poner un ejemplo. Vale, me voy a esta revista porque estamos aquí enviando algún artículo, ¿no? Es una revista cualquiera. Y entonces, en la guía de autor, no, vale, en la guía de autor, pues me suele decir detalles sobre las secciones y demás, pero a veces me da una guía de estilo, ¿vale? Y yo creo que los journals de humanidades son más estrictos. No sé si alguien puede comentar algo en eso. Yasmines de humanidades, no sé si en algunos casos pueden ser más estrictos con el estilo lingüístico y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí en este journal donde vamos a enviar nosotros, no me pone nada, pero si fuera, intentaría encontrar información sobre el estilo de escritura pues, que me pide, ¿vale? Perdón, Horacio, en la parte de ingeniería usualmente piden un inglés muy simple. Correcto. Que nosotros somos demasiado, mucha palabrería para decir muy poca cosa, digamos. ¿no Eso es es, exactamente. Entonces aquí... sí, perdón, perdón. no, está bien, eso era. Entonces, si aquí fuéramos a enviar, como decía Beatriz, a un journal de ingeniería, pues tendríamos que decir, aplica un estilo de escritura académico, punto, y de ingeniería, teniendo en cuenta un lenguaje muy, muy simple, ¿vale? Así afinaríamos más, ¿ok? Pero ¿cuál es el tema? En que aquí esta parte es especialmente sensible porque el cómo le transmitamos el estilo de escritura, esto, digamos, para mí es el cuello de botella. Aquí
el peso de lo que voy a hacer recae principalmente en esta parte. Si esta parte no la hacemos bien, se puede caer todo hacia abajo, en el sentido de que no va a hacer por lo que queramos. Entonces hay muchas opciones. Una de ellas sería que le diéramos toda la información posible sobre el estilo que queremos utilizar, pero nos puede llevar muchísimo tiempo. O que lo leamos de la guía de autor. Y dice Yasmin que no sé si los demás ven los mensajes en el chat, imagino pues que sí, pero dice que varía muchísimo de un artículo a otro dependiendo a dónde lo envíes, efectivamente. ¿Vale? Entonces, otra opción sería, y esto lo vimos en la clase anterior, yo me cojo un artículo que ya está publicado en la revista donde quiero enviar, o me cojo dos, y le digo, me abro otra sesión de ChatGPT, y entonces lo que hago es, a ver si lo puedo hacer, lo que hago es, bueno, esto lo hicimos en la clase anterior, por no repetirlo, por ir directo al grano. Imagínate, aquí tengo varios artículos, imagínate que este artículo J135 quiero extraer el estilo literario en el que está escrito. Por favor, extrae el estilo literario en que está escrito este paper y explícamelo de manera hiperconcisa. Entonces, de esta manera, yo esperaría que me diera unos bullet points de cómo está estructurado. Lo primero no me interesa porque es un poco la estructura del artículo y eso puede no valerme al que queremos ver, pero lo que le pedimos es el estilo de narrativa. Estilo de narrativa, gramática y lenguaje. A ver lo que nos dice. Vale, bueno, el paper que le he pasado es también un paper nuestro. Es un paper sobre biología y cosas de este tipo. Entonces, bueno, lo que nos dice que es un tipo lineal y deductivo, uso intenso de la voz pasiva, oraciones largas, sustantivación frecuente, bla, bla, bla. Muchas cosas, ¿vale? No me voy a meter en ver todos los detalles. Entonces, yo lo que podría hacer es decirle, vale, voy a copiar el estilo, lo copio, ¿no? Me voy a la otra pestaña que tenía abierto y en lugar de decirle aplico un estilo de escritura académico, bla, 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 borro esa parte y lo que hago es decirle aplica el estilo de escritura que he extraído de otro paper y que es el siguiente. Y entonces abro comillas y se lo pego. Y entonces aquí ya tendría una primera versión de la introducción, no de la introducción, no obviamente de la introducción total, sino de la primera idea, sus subideas y sus subideas. ¿Vale? Y se supone que lo ha hecho con el estilo del otro paper que yo le he pasado. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un texto, no nos vamos a parar ahora en meterlo. Luego no os preocupéis porque os voy a compartir las sesiones os las compartiré y las podéis ver más tranquilamente, ¿vale? Bien, entonces, bueno, aquí repetimos, seguimos teniendo el problema de las referencias, que lo veremos en otra clase. También tenemos el problema de las alucinaciones. Entonces, puntos importantísimos. Este texto, vamos a suponer que nos interesa. Entonces, yo lo que haría es copiarlo y me voy a mi esquema de artículo y hemos trabajado el punto número 1, de la introducción. Lo pegaría aquí y entonces el siguiente paso que tendría que hacer es ya, yo no me puedo fiar de esto. Yo lo que tendría que hacer ahora es coger este trozo y leérmelo tranquilamente para ver dónde se ha equivocado, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y tendría que repasarlo bien. A veces puedo tener suerte y que no haya cometido demasiadas alucinaciones y que me genere un texto bastante decente, ¿vale? Pero esto tengo que revisarlo todo. Y el tema de añadir referencias lo veremos el próximo día, ¿vale? Entonces, este sería el proceso que yo seguiría. Fijaos que lo que acabamos de hacer ahora mismo sería válido para la introducción, la idea primera, todas sus subideas y así hasta nivel 3. Y ya tendríamos, entonces, habría que repetir el proceso para la siguiente idea y así está la idea pues número 5.
Y cuando hiciéramos todo eso, ya tendríamos, digamos, una versión número 2 de la introducción. ¿Vale? Bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario, observación. Horacio, una parte importante de los artículos es el resumen. Yo habitualmente escribo al final el resumen. Porque cuando uno quiere ponerlo al principio no lo tiene las ideas claras. Claro. También se puede enmarcar en esta estructuración que tú dices, ¿no es cierto? O sea, hecho todo el artículo con las ideas principales, etcétera, introducción, metodología, desarrollo, conclusiones, recién voy al resumen. Claro, efectivamente. Y ahí lo tienes hiper fácil. A ver, lo más probable es que yo también lo hago así normalmente. Yo me suelo dejar, bueno, esto hay mucha teoría sobre esto, ¿eh? Cada uno lo hace de una manera, pero efectivamente, cuando tienes tu primer borrador completo y es un borrador bastante decente, tú simplemente pues, le puedes decir, sugíreme una estructura de resumen, ¿vale? Y ya te lo hace automáticamente. Y bueno, normalmente al generar un resumen donde le has pasado todos los detalles del artículo, ahí ya es mucho menos probable que se equivoque o que alucine, porque le está dando una información muy extensa de todas las ideas pues, que tienes. Ahí suele funcionar bastante bien. Bien, más cosas. Bien, esto todavía, tener en cuenta, muy importante, insisto, esto hay que revisarlo, aquí no hay magia ninguna, ¿vale? Recordad el meme que os puse al principio, esto requiere trabajo duro, ¿vale? Pero nos acelera muchísimo el proceso. Y esto sigue teniendo un problema, ¿vale? Aquí siempre hay problemas, pero también hay soluciones. Entonces, vámonos otra vez al esquema principal. Lo que hemos hecho ahora mismo es que hemos cogido la primera idea y, digamos, la hemos trasladado a una versión decente de texto, versión 1. Ok, haríamos lo mismo con la segunda idea, tercera idea, cuarta idea y quinta idea, ¿vale? Y ahora, bueno, voy a avanzar un poco en las diapositivas. Bien, ¿qué es lo que he puesto aquí un poco? Vamos profundizando de manera iterativa por secciones. Y llegaríamos, aquí he puesto, ya tenemos la primera versión del esqueleto, no es el esqueleto, aquí tendríamos la primera versión de la introducción, pero bueno. Y entonces, el problema que tendríamos aquí es el siguiente, que es un poco también en línea de lo que ha comentado pues, Beatriz. Aquí tendríamos, o podríamos tener, un problema de fluidez, ¿vale? Me estoy metiendo ya mucho en detalle. En papers más de ingeniería o más de ciencia dura, esto no es a veces un tema tan importante, pero podríamos tener un problema de fluidez, que es el siguiente. Veréis, hemos generado ya un bloque de texto para la idea 1 y luego a continuación, no me da tiempo a hacerlo todo desde cero, ¿no? Pero os lo podéis imaginar. Aquí donde pongo XXX, aquí vendría pues un segundo bloque. Vamos a suponer que el segundo bloque empieza por aquí, etcétera, etcétera. Y por aquí sigue el texto, ¿vale? Entonces, ¿cuál podría ser el problema? El problema para mí es el siguiente. El primer bloque de texto normalmente nos lo ha generado de manera conexa y cuando termina un párrafo, si lo he hecho bien, me está preparando para el comienzo del siguiente. Y hay un nexo de unión entre cómo termina un párrafo y empieza el siguiente, para que la lectura sea fluida. Pero, como en la aproximación que os estoy comentando genera el texto para cada una de las ideas, lo está haciendo de manera independiente, es muy probable que cuando llego al segundo bloque o al texto para la segunda idea, que haya aquí una desconexión total o que nos falte un texto que sea un nexo de unión, ¿vale? Esto a veces quizás es afinar mucho, quizás a veces no es necesario, pero lo digo para que lo sepáis. Y bueno, también si escribís normalmente os daréis cuenta de que los párrafos pues tienen que estar interconectados, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que se podría hacer es lo siguiente. Hay varias soluciones. Yo lo que haría sería coger y pasarle a copiar el primer bloque, es decir, vamos a suponer que el texto de la primera idea es este, que no es este porque es mucho más largo y que este es el texto de la segunda idea. Entonces, yo lo que haría sería pasarle todo esto y decirle,
Te paso una parte de la introducción relativo a dos ideas consecutivas, pero en la parte donde figura XXX me falta un nexo de ideas para conectar bien los párrafos. ¿Me podrías sugerir qué nexo escribir? Y entonces pues le pongo el texto. No le he dado mucha información, pero vamos a ver lo que nos vuelca. Bien, aquí te dejo varias opciones de nexo que puedes utilizar según el matiz. Bueno, pues me lo tendría que ver muy, muy en detalle, pero me da diferentes opciones. Vamos a suponer que cogemos la primera. Cogemos la primera, la ponemos aquí. Entonces dice que podrían estar relacionadas con una disminución en la capacidad de coordinación, bla, 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 además de los efectos de coordinación motora, se refiere al párrafo anterior. Esto podría estar relacionado con alteraciones en el comportamiento y regulación emocional. Y esto ya me introduce y me prepara para el siguiente párrafo. Entonces aquí tengo un buen nexo de unión entre un párrafo y el otro. ¿Vale? Entonces, con este tipo de unión, yo ya podría conseguir terminar o tener una versión mucho más decente del texto completo para la introducción al haber generado los párrafos, perdón, los bloques de texto para cada una de las ideas y luego unirlos mediante estos conectores. Obviamente también puedo hacerlo de manera un poco más avanzada, aunque también puede ser peligrosa, porque yo podría tener, yo podría pasarle, fijaos, lo que hemos hecho antes ha sido pasarle el bloque de idea más subideas más subideas de la primera idea, pero en lugar de eso yo podía pasarle de golpe el esquema completo de las 5 ideas. ¿Vale? El problema, esto hace un año no se podía hacer. Los modelos de lenguaje no tienen tanta capacidad. Hoy en día parece que ya son capaces de hacerlo. Entonces, no sé, ya depende un poco de lo artesano que queréis hacer el proceso. No sé, podéis probarlo, a ver el resultado que os da, etcétera. Pero también tenéis que tener en cuenta que si le pasáis mucha información, le estáis dando pie a que se equivoque más, básicamente. ¿Vale? Bien, ¿comentarios, alguna cosa? Vale, pues vamos a suponer que... Sí, Perdón, ese enganche que vos decís de cada párrafo con el siguiente, también se podría hacer entre las secciones, ¿no es cierto? Termino la introducción y voy a la metodología, y de manera tal que después yo puedo revisar el hilo conductor de todo el trabajo. exacto. Es lo que quería transmitir aquí. La primera revisión, la primera versión completa del borrador del artículo es donde tengo todas las secciones de manera independiente. Decimos de manera independiente y por lo que comentabas tú al principio, porque se han generado de manera independiente sin tener en cuenta el resto del texto. Pero cuando yo tengo la primera versión completa, ya podría hacer esos nexos de unión de manera mucho más fina. Claro que sí. Y no solo eso, sino que ahí también yo lo que intentaría hacer es lo siguiente. A día de hoy, ChatGPT, la versión que estamos utilizando nosotros ahora mismo, que es la que veis aquí arriba, la 4O, es bastante potente y tiene un tamaño de procesamiento de 128.000 tokens, que lo cual quiere decir le puedes meter fácilmente un texto de unas 10 páginas y lo puede procesar bastante bien. Entonces yo lo que haría es, una vez tengo todo el borrador completo con todas las secciones del paper, yo le diría, mira, ahora te voy a pasar en una sesión nueva, ¿vale? Para que no se líe, porque conforme le vamos metiendo más información, se va degradando un poco. Me iría a una nueva sesión y le diría, mira, este es el borrador completo del paper, la versión 1, pero quiero que me digas si observas incoherencias
o falta de conexión de la introducción con el resto de elementos de las otras secciones del paper. Y entonces, claro, como ahí tenemos toda la información de todas las secciones del paper, ya me lo revisaría de manera pues mucho más elegante y certera, ¿vale? Entonces, ese sería el punto que tendremos en cuenta cuando hacemos esa segunda versión, teniendo en cuenta todo el documento en su totalidad. Esto que os estoy comentando, si no lo habéis hecho nunca, os puede resultar un poco abstracto. Entonces yo lo que os voy a recomendar luego, os voy a poner una tarea para que lo practiquéis y vayamos viendo los prompts que utiliza cada uno, porque esta parte es un poco más difícil de ver. Hay que practicarla. Os voy a poner un ejemplo rápido. Vámonos al paper. No, esto no es. Al paper, ¿vale? En la sesión anterior le he cargado un paper mío, ¿vale? Y le he dicho que me extraiga el estilo literario, etcétera. Entonces, vamos a suponer que este documento, en lugar de ser un paper definitivo, es un borrador. Y entonces, lo que le voy a preguntar si la introducción está bien conectada con el resto de información que hay en el paper. Por favor, compruébame si la introducción del paper está bien conectada con el resto de secciones y dame indicaciones concisas para mejorarlo. Podría hacer eso, por ejemplo, o podría hacerlo de manera mucho más detallada. Bueno, me dice varias cosas. Como me conozco el paper, ya sé por dónde van los tiros. Todo se puede escribir mucho mejor, pero sí, me está dando ideas que creo que son bastante buenas para conectar, ¿no? Entonces, con esas ideas, yo podría ir ya al texto de la introducción, que sería la versión 5, la versión 6, la versión 7, lo que corresponda, y mejorarlo por mí mismo o reprocesarlo con ChatGPT teniendo en cuenta estas sugerencias que estoy viendo aquí, ¿vale? Entonces, como digo, hasta aquí ya dejo un poco el tema de la explicación. Aquí lo importante es no cargaros con más ideas y que lo practiquéis vosotros, ¿vale? Bueno, esto lo hemos comentado, lo de realizar transiciones, es lo que decíamos antes, pues de los nexos, etcétera. Vale, y se me ha pasado comentar el punto de las repeticiones, que lo ha comentado antes José Ramón por encima, pero puede pasar, claro, cuando se generan los bloques, un bloque para cada idea de manera independiente, el sistema no sabe a veces lo que ha escrito anteriormente y puede realizar pues, repeticiones. Entonces también le podemos dar una pasada al texto completo para evitar repeticiones, ¿vale? Bueno, no sé qué os parece. Entiendo que esta parte puede parecer muy abstracta. A mí me ha llevado a practicar muchísimo hasta que me he dado cuenta de todas estas cosas. Esto es practicarlo. Yo os puedo contar muchas cosas, pero esto se ve practicándolo, ¿vale? Entonces, no sé, ¿algún comentario? No, y aparte, ¿sabes qué? Tenés que saber de la temática. O sea, acabamos Claro. de inventar algo, así que no podemos verificar si nos está dando una respuesta adecuada, completa, si está Claro, alucinando. claro, ¿Ya? claro. Pero yo creo que con la experiencia que podamos hacer cada uno, me parece muy interesante a mí todo este tipo de cosas, porque así uno empieza a escribir. Ya Claro, decir, perfecto. a ver, de qué tema y largas ideas, nada más que se siente en un Word, digamos, hasta que termina dándole forma. Pero Efectivamente claro. es practicarlo, es ponerse y practicarlo. Algunas de las cosas que os he comentado, algunas pueden parecer muy, muy evidentes, otras a lo mejor no las creéis. Acordaos del vídeo que os puse de la película de Indiana Jones. Os pido fe, que saltéis al vacío y que lo intentéis, que se puede. Y bueno, y esta parte la terminaría aquí. Y bueno, y esta parte no la voy a hacer hoy porque esta ya es un poco densa, ¿no? Pero viendo el título ya, porque se ha hecho un poco tarde, viendo el título os lo podéis imaginar. Esto sería en el sentido, esto lo podemos ver el próximo día, en donde veremos cómo utilizar ChatGPT como un revisor de The Journal, ¿vale? Es decir, ya tenemos el paper preparado para enviar o pensamos que lo tenemos preparado para enviar. Entonces, bueno, ya sabéis cómo funciona esto.
cuando lo envías a una revista, pues al mes, a los 2 meses o cuando sea, te viene un correo que se suele llamar decisión editorial o cosas de este tipo, o revision request, y te dicen cosas que no te suelen gustar, ¿no? Pues yo creo que es mejor saberlas antes, ¿no? En fin, lo que quiero decir, nosotros también, pero no lo vamos a ver hoy porque creo que ya son muchas cosas, ver cómo hacer eso, dar indicaciones a la ChatGPT para que actúe como revisor y nos diga los puntos más débiles de nuestro artículo para que lo mejoremos antes de enviar el artículo. Obviamente esto hay que hacerlo con equilibrio porque te puede pedir cosas que no te va a dar tiempo a hacer, porque a lo mejor te dice, sí, la revisión que has hecho es una revisión de 100 artículos, pero si la haces de 1000 artículos es mejor. Hombre, eso ya lo sé yo, pero no me da tiempo a hacerlo. Entonces hay que pedir también un equilibrio de la revisión que le vayas a pedir, ¿vale? Bueno, bien, entonces yo creo que voy a dejar aquí la parte de ChatGPT, la parte inicial. Entonces, bueno, no sé si tenéis aquí algún comentario más y entonces aquí pasaría, porque lo habéis pedido algunos, a la parte más avanzada, ¿vale? No sé, ¿queréis comentar alguna cosa más? Horacio, en el caso de la revisión, ¿no? Está bueno lo Sí. que vos decís, porque lo hago, lo pongo ahí de manera tal que me advierta de los errores que ya me va a decir el evaluador. Pero si yo soy evaluador, yo estoy en la revista, soy evaluador, y pongo el Ok. artículo, ¿no es cierto? Bueno, entonces me tocaría revisar la respuesta del chat para ver si es coherente, ¿no es cierto? O sea, la evaluación la tengo que hacer igual. Claro. Lo que creo que Bien. quieres decir, claro, efectivamente, ahora tú no eres la autora del manuscrito, tú eres la revisora del journal Exacto, y te toca revisar. exacto. Claro, sí, eso es otro tema, pero es básicamente pues lo mismo. Lo que le pediríamos es, ahí tenemos dos opciones. Uno, bueno, primero, el tema de la privacidad y de la ética. Es decir, si le metemos el artículo de otra persona a ChatGPT, es muy probable que estemos violando algún tema de privacidad. Y ya muchos ¿Y, journals te lo dicen de manera explícita. Eso cómo se maneja, digamos, el tema del plagio? Porque el tema del suponete, plagio. o sea, yo suponete, qué sé yo, no hablemos de artículos científicos, hablemos de los trabajos prácticos, qué sé yo, las cosas que hacen los chicos en la Sí, facultad. ¿Viste? sí. Que antes del ChatGPT, o podías utilizar algunas aplicaciones que te decía tanto por ciento de este artículo, tanto del otro, Ajá. ¿entendés? Ahora con el chat es impresionante porque los chicos te ponen todo y pum, bam, bin, y cortan y pegan y ya está. ¿Ves? Entonces, Claro. a lo que yo voy es lo siguiente. Si tengo problemas para subir el artículo de otra persona, para evaluarlo, para verificar si tengo plagio o lo que sea, entonces no podría hacer nada. ¿Cómo consideras eso? Porque yo Am, te digo una cosa, respecto de la ley de datos personales, suponete, vos podés hacer eso siempre y cuando tengas autorización del propietario, del dueño de los datos. ¿Ya? claro. ¿Viste? Entonces, ahí estaría salvado, digamos, porque, bueno, si sos evaluador y te mandaron el artículo es justamente para que lo evalúes, ¿viste? No hay otra. Sí, correcto, pero mucha gente, muchas editoriales se han dado cuenta de eso, y ya te lo dicen muchísimas y de manera explícita. Muchas de ellas ya te están empezando a decir, te envío este paper para que me lo revises gratis y que encima no utilices ChatGPT. Te lo están diciendo ya ellos. Entonces, lo Claro. están diciendo de manera bastante explícita y yo lo entiendo. A ver, entonces, Sí. aquí he dos temas rápidos. Uno, el tema del plagio. Bueno, es un tema muy profundo que no nos da tiempo a verlo aquí, pero bueno, antes habían herramientas como Turnitin y cosas de este tipo, Sí, pero hoy en día sí, sí, sí. esas herramientas ya no valen y las herramientas que intentan detectar textos generados con IA básicamente no funcionan y producen más problemas de los que, en fin. Entonces, yo no puedo opinar en ese tema, ¿no? Pero lo que sí que tendría en cuenta es, si soy un revisor y quiero revisar un paper o un proyecto de investigación o lo que sea, eso lo veremos en otro tema. Hay herramientas que funcionan de manera offline, ¿vale? Por ejemplo, os lo voy a poner aquí.
GPT for All. GPT for All es una herramienta que ejecuta el modelo del lenguaje en local, ¿vale? Y entonces ahí no tiene ningún problema. Ahí no tiene ningún problema porque no estás enviando la información del artículo a OpenAI, a ChatGPT, ¿vale? Ahí no tendrías problema ninguno. Claro, la desventaja, ya lo veremos, es que los modelos de lenguaje que va a utilizar ahí son muchísimo menos potentes, ¿vale? Muchísimo menos potentes, mucho más lentos, en fin, es otra historia. Pero bueno, ¿vale? Ese sería el tema. Entonces, sí, más cosas. Vale, bueno, pues entonces yo esta parte la dejaría aquí. Os voy a poner una tarea para que lo practiquéis. Y entonces yo creo que si las ideas las habéis visto claras, esto como se aprende no es razonándolo, sino haciéndolo y con práctica extensiva, ¿vale? Y nada, y en 5 minutos os quiero comentar lo último porque hay gente que ha comentado, digo, comenta algo un poco más avanzado. Bueno, pues simplemente os voy a dar dos nociones muy rápidas sobre procesamiento automatizado. Me explico. Todo lo que estamos viendo ahora mismo, si os fijáis, todo lo que estamos viendo ahora mismo, voy a abrir hoy un poco el melón y si a la gente le interesa, pues lo profundizaremos en próximas clases, ¿vale? Pero en definitiva, las sesiones que luego compartiré los enlaces. La sesión primera que he creado aquí, cuando le pasaba lo de la cafeína y le pido cosas, si os fijáis, hemos tenido 1, 2, 3, 4 o 5 iteraciones, ¿vale? Ok. Entonces, yo podía haber tenido, en lugar de 5 iteraciones, podía haber tenido 10, podía haber tenido 20. Entonces, me puede surgir en algún momento el problema de que yo quiero hacer este proceso mucho más rápido o quiero procesar muchas más publicaciones, ¿no? Entonces, para hacer el proceso mucho más rápido, yo podría decirle, condensa, esto lo vimos el otro día, condensa todas las iteraciones que hemos tenido en un solo prompt que contenga todo lo que hemos hecho en la sesión. Bueno, aquí yo creo que ya no funcionaría tanto porque hay mucho paso intermedio, etcétera. Pero vamos a suponer, fijaos, al principio yo le digo, voy a escribir un artículo de revisión y te paso el esquema del primer punto, bla, bla, bla. Entonces, lo que nos podría interesar es que imaginaos que tenemos, que queremos escribir 10 publicaciones. Sí, sé que puede parecer una locura, pero más tarde veréis un poco las aplicaciones que tiene esto. Y quiero realizar este mismo proceso para 10 artículos totalmente diferentes. Pero yo ya tengo esquematizado el proceso y sé exactamente los prompts que quiero utilizar, ¿vale? Pero lo quiero hacer para 10 artículos o para 100 o para 1000. Entonces, lo que intentaría hacer es cómo hacer esto de manera programática. Entonces, aquí, claro, para poder hacerlo, aquí tenemos que tener ya conocimientos de programación. No sé de lo que estéis aquí, cuántos tenéis, por ejemplo, experiencia de programación con Python. Python, línea de comandos, todo este tipo de cosas. No, yo hace más de 25 años. Mira, soy informática, pero hace 25 que no escribo un código, así que no. Vale, bueno, no pasa nada. Simplemente os voy a comentar una cosa rápida para que se vea un poco las posibilidades. Bueno, Python, R, cualquier lenguaje de programación. Solo me gustaría que se vea muy rápidamente las posibilidades que esto da, sobre todo, y si otro día queréis profundizar, pues podemos dedicar, no sé, una clase a esto, pero bueno. Entonces, aquí lo que yo tendría que hacer, si quiero procesar en lugar de un paper, quiero procesar 10 o 1000, el número me da relativamente igual, ya no lo puedo hacer yo de manera interactiva, ¿vale? Tengo que hacer un código, tengo que programar, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Aquí dos conceptos importantes. Cuando nosotros estamos escribiendo aquí cosas, escribimos, hazme una reescritura de este texto, etcétera. Entonces, cuando nosotros le damos al Enter, cuando hemos escrito un prompt y le damos al Enter, lo que está sucediendo,
en el fondo es que nuestro ordenador está enviando una solicitud de información a los servidores de OpenAI, que es donde se está ejecutando ChatGPT, ¿vale? Entonces, ChatGPT procesa ese prompt, devuelve una serie de cosas y nos la envía a nuestro ordenador. Pero nosotros estamos todo el tiempo enviando, esperando, ¿vale? Ese proceso se puede hacer de manera totalmente no interactiva, pero hay que tener dos cosas importantes. Uno es, lo voy a poner aquí rápido, OpenAI. Tenéis que tener normalmente una cuenta para la API de OpenAI. Todas estas palabras lo que quieren decir es que, bueno, nos tenemos que haber abierto una cuenta, tenemos que haber cargado un dinero, yo ahora mismo tengo $7, ¿vale? Y todas estas rayas lo que quieren decir, esto ya lo explicaré en detalle más otro día, son cálculos, son peticiones que yo estoy haciendo al servidor de OpenAI a través de lo que se llama la API, ¿vale? Bueno, no me quiero meter mucho en detalle, pero vamos al grano. Entonces, vámonos un poco. Yo lo que tendría que hacer es generar un código. Voy a mostrar primero el ejemplo, luego lo explico brevemente y terminamos. Entonces, yo aquí tengo códigos. Vale. Yo aquí lo que he generado, esto es un código, es un programa escrito en el lenguaje Python. Y este código lo que hace, aquí, bueno, si no tenéis experiencia en programación, suena chino, pero dos cosas importantes. Primero, voy a ejecutarlo para que veáis un poco lo que hace. Entonces, bueno, para ejecutarlo, esto también depende mucho de si estáis en Windows, en Linux, si estáis en Mac, etcétera. Pero bueno. Me tendría que ir a donde tengo... Vale. Y tendría que utilizar... Vale. Bien. Entonces, bueno, voy a poner la letra un poco más grande para que se vea bien. Vale. Yo me tendría que ir a esta ventana negra. Esta es la shell, el intérprete shell, ¿vale? Procesaría, ejecutaría ese código, ¿no? Y aquí lo que me está haciendo, lo que me va a hacer este programa que yo he generado es, las instrucciones que le tengo que dar son, le tengo que indicar un directorio, bueno, mejor dicho, una carpeta donde tengo varios artículos en PDF. Y esto es un código, es como si digamos la contraseña que yo tengo para acceder a los servidores de OpenAI, ¿vale? Esta no la voy a mostrar, pero bueno, donde pone directorio de PDF, aquí por ejemplo tengo una carpeta que pone papers y aquí tengo 3 papers, ¿vale? Y yo previamente he ejecutado ese código y para cada uno de esos papers pues me ha generado el resumen. ¿Lo veis? Es un resumen típico que ya sabéis hacer, lo vimos en la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que os quiero transmitir con todo esto? ¿Por qué es esto útil? Porque yo en ese directorio, yo tenía, o en esa carpeta, yo tenía 3 papers y me ha hecho el proceso sin que yo tenga que teclear nada. Pero yo podía haber tenido 10, podía haber tenido 100, podía haber tenido 1000 y me lo hubiera hecho de la misma manera. Y ese es el poder. Ese es el poder de este tipo pues, de herramientas, ¿vale? Entonces, antes de proseguir, no sé si esto resulta interesante o no, o resulta raro, no sé. ¿Cómo lo veis? Alucinante. Se ve un poco la utilidad, ¿no? De que cuando puedes procesar no solo una cosa, sino que puedes procesar pues muchísimas, ¿vale? Puede ser bastante útil. El problema es que no hay nada gratis, no hay nada gratis en este universo. Entonces, el realizar este tipo de cosas requiere una mayor complejidad. Tenemos que escribir un código en Python, como el que estáis viendo aquí, ¿no? Para poder ejecutar este tipo de cosas.
Entonces, la pregunta para vosotros es, vosotros, no sabiendo nada de Python, ¿cómo generaríais este código? Pues aprendo Python. No, hay le, otra. Muy di- bien, le digo a GPT que me ayude con el código que se necesita. Él sí sabe correcto. Python. Él sabe Python, voy a utilizar una expresión española, él sabe Python de puta madre, entonces yo lo que haría es, yo me voy aquí a ChatGPT y entonces, igual que antes, lo que tengo que hacer es, tengo dos opciones. La opción para vagos es, genérame un script en Python que haga bla, bla, bla. Y aquí le digo lo que quiero pues que me haga, ¿no? Eh, en el caso anterior, lo que yo le he dicho es, yo tengo un script que procesa una carpeta que tiene varios papers en PDF y para cada uno de ellos me genera un archivo TXT con un resumen esquemático. ¿Ok? ¿Vale? Con eso podríamos empezar. Entonces, le damos. Y aquí, bueno, aquí suele funcionar relativamente bien porque le estamos pidiendo una cosa relativamente sencilla. Sí, Y además bueno, es un pues, tema muy estructurado, ¿viste? Un programa claro, es una secuencia de pasos, no claro, debería errarle, digamos. claro. Entonces, bueno, nos genera el código. Esta cosa que le pedimos tiene dos ventajas. Uno, es una cosa para ChatGPT bastante sencilla por dos razones. La primera es porque ChatGPT está entrenado con grandes cantidades de código disponible en Internet. Entonces, le ha resultado fácil. Y segundo, le estamos pidiendo que se conecte a su propia empresa, que es OpenAI. Entonces, bueno, se lo estamos pidiendo de manera implícita, porque si os fijáis, lo que le hemos pedido es, genérame un script que procese una carpeta que tiene papers en PDF y para cada uno de ellos me genera un archivo en TXT. Y él dice, él o ella o ello, dice, este script utiliza, no me quiero meter muy en technicalidades, utiliza OpenAI, o sea, se conecta a su propia empresa para realizar el trabajo. Y bueno, y es, ¿cómo se diría? Y es honesto porque me dice también, si prefieres no utilizar OpenAI, te puedo dar una alternativa local que se ejecutaría dentro de nuestra propia máquina. Pero bueno, entonces me genera el código, también me dice algunos pasos previos que hay que realizar para ejecutar esos códigos, no me voy a meter en los detalles, y aquí, bueno, pues me genera un código. Yo, claro, este código lo que tendría que hacer es, igual que hemos hecho con los documentos, lo tendría que copiar, me tendría que ir a un editor de texto, pegarlo en ese editor de texto y luego tendría que irme a la línea de comandos a ejecutarlo de determinada manera. Y lo más probable es que muchas veces no funcione bien, se equivoque, me vuelque errores y yo le tenga que decir que me lo corrija, etcétera, etcétera. Entonces aquí, y ya termino con esto, solo quería que se viera un poco la potencialidad. Antes comentábamos que para generar textos es importante que cuanto más información le demos y se la demos de manera más estructurada, pues mejor pues lo va a hacer, ¿no? Pero cuando genera un texto, si genera una pequeña incoherencia en el texto, no se va a notar. Pero en un programa de ordenador, una incoherencia mínima, por ejemplo, aquí, bueno, voy a irme aquí a un código real, ¿vale? Si yo este número que pone 4, este número en lugar de 4 es menos 4, el programa se bloquea y ya no funciona, ¿vale? Por un cambio tan mínimamente pequeño. Mientras que si me voy a este texto que teníamos de la cafeína, si en lugar de presencia pone la presencias, el texto se va a entender igual y no me va a dar muchos problemas. Pero aquí un cambio mínimo me puede estropear el código completo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, que aquí hay que ser súper detallado con todo lo que le pedimos en el código, ¿vale? Entonces, nada, ese es el primer apunte. Voy a dejarlo aquí. Si veo que os interesa el tema, pues lo podemos retomar en otro momento. Y también quería terminar diciendo que todos los procesos que vamos a hacer para
elaborar artículos, para refinarlos, etcétera, etcétera, en teoría, todo lo que podemos hacer en una sesión de ChatGPT se puede convertir en código, ¿vale? Es decir, todo esto que hemos hecho aquí condensan todas las interacciones en un prompt completo. Ahora me daría este prompt. Y yo al mismo tiempo, una vez que tengo un prompt global o completo que es bueno, yo podría coger ese prompt, llevármelo al código. Si os fijáis, aquí hay, esta es una parte del código que se llama generar prompt y donde están las instrucciones en lenguaje natural de lo que yo le he dicho que me haga para resumir esos artículos. ¿Lo veis? Aquí pondría pues lo que le quiero decir. Entonces, bueno, quería terminar con eso. Cualquier proceso que después de iterar nosotros muchísimo con ChatGPT vemos que nos guste, que nos funciona, luego lo podemos convertir en código, en un código Python y escalar y procesar grandes cantidades de ficheros. Entonces, nada, termino aquí. Se ha hecho temprano. No sé si queréis comentar alguna última cosa más. Y si no, ya os pondré una tarea, no por martirizaros más, sino para que lo practiquéis, porque es importante y no sé si queréis comentar alguna cosa más. Horacio, seguimos con las clases martes de por medio, ¿verdad? Correcto. A mí es que es el único horario que la vida me permite. No, está bien, pero yo para organizarme, no te preocupes. Quería confirmar nada más. Gracias. Muy bien. Bueno, pues nada más. Buenas noches, buenas tardes y buenos días si hay alguien de Australia y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.